El Consejo vio a la humanidad abandonar su actuación y eso lo cambió todo. La embajadora Samantha Wright observaba desde la ventana de sus aposentos a bordo del USS Horizon. El planeta azul y verde que se arremolinaba debajo era Nexus Prime, sede del Consejo Galáctico. En solo 3 horas, tendría que explicar por qué la humanidad había estado mintiendo a todas las especies alienígenas durante los últimos 97 años. Se alisó el uniforme diplomático de la Marina y revisó las notas en su tableta una vez más. La sesión de emergencia se había convocado tras la filtración de las imágenes del ataque del Drax a New Haven Colony a las redes galácticas. Las imágenes mostraban claramente naves humanas utilizando tecnología que, según los registros oficiales, la humanidad no debería poseer durante al menos un siglo. El embajador almirante Collins está en canal seguro, anunció la IA de la nave. Pásalo, dijo Samantha. La pantalla de la pared se encendió, mostrando el rostro severo del almirante Peter Collins. Llevaba el pelo canoso cortado al estilo militar tradicional, y las ojeras sugerían que llevaba días sin dormir. ¿Qué tan mal va a ser?, preguntó Samantha sin preámbulos. ¿Mal?, respondió Peter. Piden nuestra expulsión inmediata del Consejo. La Federación Trasari sugiere sanciones económicas, y esos son nuestros aliados. Samantha suspiró y se pasó una mano por el pelo castaño. Sabíamos que este día llegaría. Sí, pero no porque un capitán de gatillo fácil decidiera usar los cañones fásicos a la vista de una docena de drones de noticias alienígenas, dijo Peter con evidente frustración. No podemos seguir haciéndonos los tontos para siempre. Llevo años diciéndolo. No se equivocaba. Cuando la humanidad se topó con vida extraterrestre por primera vez en 2157, descubrió un panorama político complejo. El Consejo Galáctico ya existía desde hacía más de 10.000 años, con docenas de especies compitiendo por el poder y la influencia. Los primeros informes de inteligencia presentaban un panorama claro. Las nuevas especies eran explotadas con frecuencia, sus recursos confiscados, sus colonias limitadas y su capacidad militar restringida. Así que la Tierra tomó una decisión. Fingían ser menos avanzados de lo que realmente eran. Actuarían con ansias de aprender, agradecidos por cualquier vestigio de tecnología que las razas más antiguas compartieran, mientras desarrollaban en secreto su propia tecnología a un ritmo acelerado. Durante casi un siglo, la maniobra había funcionado a la perfección. ¿Qué quiere el presidente que diga?, preguntó Samantha. La verdad, respondió Peter. Una versión de ella, al menos. Los Draxis no nos dejaron otra opción. Cuando atacaron New Haven, esperaban una victoria fácil contra una colonia humana con defensas obsoletas. La capitana Ryan hizo lo que cualquiera haría. Defendió a esos civiles con todas las armas a su disposición. Samantha asintió. Y ahora tenemos que explicar por qué existen esas armas. El presidente te ha autorizado a implementar el protocolo de revelación. Peter dijo, es hora de dejar de fingir, pero en nuestros términos. Entendido. Samantha dijo, nos vemos al otro lado. La conexión terminó, dejándola sola con sus pensamientos. Tenía 3 horas para prepararse para lo que podría ser la sesión diplomática más importante de la historia de la humanidad. Su ayudante, Jack Monroe, entró en la sala con un montón de chips de datos. Los últimos informes de inteligencia, embajador, he destacado las reacciones de todas las especies principales del Consejo. Jack era joven para ser ayudante diplomático, solo 32 años, pero su mente analítica lo hacía invaluable. Su piel oscura contrastaba con el gris claro de su traje mientras colocaba los chips de datos sobre su escritorio. Gracias, Jack. ¿Cuál es tu opinión? Son los más expresivos, pero siempre lo son, dijo Jack con una leve sonrisa. El verdadero problema es el colectivo Centuri. Han estado en silencio, lo que significa que están planeando algo. Samantha recogió uno de los chips de datos y los pelvianos seguían agradecidos por el rescate.
Su representante agradeció públicamente a la capitana Ryan por salvar su puesto de avanzada. Independientemente de las armas que usara, al menos tenían un aliado en la tormenta que se avecinaba. Los pelvianos eran una especie pacífica, físicamente débiles, pero muy inteligentes. Cuando los Draxis atacaron su puesto de investigación cerca de la colonia New Haven, habrían sido completamente aniquilados de no ser por la intervención humana. Repasemos el protocolo de la revelación una vez más, dijo Samantha. Quiero asegurarme de que tenemos todas las pruebas en orden. Durante las siguientes 2 horas, organizaron su presentación, asegurándose de que cada afirmación que hicieran pudiera respaldarse con pruebas sólidas. Al terminar, Samantha tuvo el tiempo justo para ponerse su atuendo diplomático formal antes de dirigirse a la bahía de la lanzadera. El descenso a la superficie de Nexus Prime fue tenso y silencioso. Jack se sentó frente a Kie, revisando las últimas noticias en su tableta. El oficial de seguridad Alan García estaba junto a la puerta, con la mano siempre cerca de su arma oculta. El protocolo exigía una escolta armada para todos los diplomáticos humanos, una necesidad aprendida con la experiencia. 2 minutos para el aterrizaje, anunció el piloto por el intercomunicador. Samantha respiró hondo. Recuerden nuestros objetivos. No nos disculpamos. Les explicamos. Hay una diferencia. La lanzadera aterrizó con un suave golpe en la plataforma diplomática. Al abrirse las puertas, les recibió una delegación de seguridad del Consejo. Nexianos altos de piel azul, con 4 brazos cada uno sosteniendo un bastón ceremonial. Embajador Wright, se le espera en la gran cámara de inmediato. El nexiano líder dijo, su personal puede acompañarle. La gran cámara era una sala enorme con asientos para representantes de las 47 especies del Consejo, dispuestos en semicírculos escalonados. En el centro se encontraba la plataforma de oradores, ocupada actualmente por el alto ministro Bosl del conclave Alan. Entrecerró los ojos al ver entrar a Samantha. Y aquí viene el representante humano, dijo Bosl, y su traductor le dio a sus palabras un tono metálico. Quizás ahora obtengamos algunas respuestas sobre este descarado engaño. Samantha caminó tranquilamente hacia la sala de espera junto a la plataforma. Por toda la cámara, los representantes susurraban entre sí. Algunos la señalaron abiertamente. El Consejo reconoce a la embajadora Samantha Wright de la Tierra, anunció la portavoz del Consejo, una criatura alta y esbelta de piel iridiscente. Samantha ocupó su lugar en la plataforma, observando a los representantes reunidos de casi 50 especies diferentes. Algunos eran humanoides, otros insectoides o reptiles. Algunos carecían de cuerpo físico, apareciendo como nubes de luz o energía. Honorables representantes, comenzó con voz fuerte y clara. Han convocado esta sesión para discutir los recientes. Se abrieron con un profundo zumbido. Juan pudo ver la cámara que había al otro lado. Era enorme, con asientos dispuestos en círculos que subían hacia un techo abovedado. Podía ver figuras alienígenas en muchos de los asientos, aunque parecían muy lejos del centro. Juan respiró hondo y entró en la cámara. Detrás de él, oyó a Astma susurrar algo en su propio idioma. Sonaba como una oración. Juan entró en la cámara del Gran Consejo y se detuvo. La sala era más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás. El techo abovedado se extendía sobre él, cubierto de luces que parecían estrellas. Los asientos estaban dispuestos en círculos que subían por las paredes, cada uno más alejado del centro que el anterior. Lo que más sorprendió a Juan fue que cada asiento tenía una barrera de energía brillante a su alrededor. Los alienígenas sentados tras estas barreras parecían estar dentro de burbujas protectoras. Aún más extraño, Juan pudo ver que muchos asientos estaban vacíos. Parecía que algunos miembros del consejo habían decidido no asistir. Juan caminó hacia el círculo central mientras instruido. El suelo era de piedra lisa que se sentía cálida bajo sus pies. Al llegar a la mitad, miró a los miembros del consejo.
Podía contar representantes de docenas de especies diferentes. Allí estaba el catéter de escamas verdes. Podía ver a los de cuerpo de cristal que parecían diamantes vivientes. Los pequeños aperianos peludos estaban sentados en grupos cerca de la parte superior de la cámara. Criaturas voladoras que parecían insectos gigantes revoloteaban cerca del techo. Todos lo miraban fijamente. El gran canciller Vestar habló primero. Su voz provenía de altavoces colocados alrededor de la cámara, ya que estaba sentado muy lejos. El representante humano, Juan Vestar, comenzó. Te presentas ante este consejo para responder por las acciones de la humanidad en las recientes guerras fronterizas. Juan notó que las escamas verdes de Vestar cambiaban de color mientras hablaba. Pasaron de verde a un morado oscuro. Juan había leído que los cambios de color de las escamas significaban diferentes emociones en la cultura cateran. No recordaba qué significaba el morado. El consejo está preocupado por la respuesta militar de la humanidad. Vestar continuó. Tu especie destruyó 4 batallas enteras. Flotas. Se perdieron más de 10.000 vidas alienígenas. Este nivel de violencia preocupa al consejo. Desde lo alto de la cámara, Juan escuchó otra voz. Esta sonaba como campanas musicales. Levantó la vista y vio que provenía de uno de los cristalarios. La eficiencia de la guerra humana es inquietante. El ser cristal dijo, sus fuerzas eliminaron las flotas atacantes en solo 6 horas. Esa velocidad sugiere planificación y preparación para la violencia. Juan esperó a ver si alguien más hablaba. Cuando la cámara quedó en silencio, se aclaró la garganta. ¿Puedo responder a estas acusaciones?, preguntó Juan. La reacción fue inmediata e impactante. Las alarmas comenzaron a resonar por toda la cámara. Luces rojas destellaron en las paredes. Al menos 30 miembros del consejo abandonaron sus asientos inmediatamente y huyeron de la cámara por varias salidas. Las barreras de energía que rodeaban a los miembros restantes del consejo se volvieron más brillantes y densas. Juan apenas podía ver a los alienígenas detrás de ellos. Varios representantes más estaban reclinados en sus asientos, más lejos del centro. Juan permaneció inmóvil. No tenía ni idea de que había hecho mal. Capitán Juan. La voz de Vestar era temblorosa. Ahora, por favor, quédense exactamente donde están. No se muevan. Solo pregunté si podía responder, dijo Juan, confundido. Empezaron a sonar más alarmas. Juan pudo ver a los miembros del consejo en los asientos superiores recogiendo sus pertenencias y saliendo rápidamente. La cámara se vaciaba rápidamente. Una nueva voz habló desde algún lugar a la izquierda de Juan. Parecía asustada. Humano, solo hablarás cuando te den permiso. No te acercarás a ningún miembro del consejo. No harás gestos amenazantes. Juan miró a su alrededor intentando descifrar qué gesto amenazante podría haber hecho. Simplemente se quedó quieto y formuló una pregunta. Entiendo, dijo Juan con cuidado. Esperaré mi permiso para hablar. Incluso esta simple declaración provocó que más miembros del consejo se marcharan. Juan pudo ver que menos de la mitad de los representantes originales permanecían en la cámara. En lo alto de las galerías de observadores, la embajadora Lisa Khan observaba la escena con creciente asombro. Había sido la representante de la humanidad ante el Consejo durante 5 años. Nunca había visto una reacción como esta. Junto a ella estaba sentado Tony Martínez, un analista militar de la Tierra. Tomaba notas de todo lo que sucedía abajo. Embajador, susurró Tony. Fíjate en su lenguaje corporal. No están enfadados con el capitán Juan. Le tienen miedo. Lisa observó con más atención a los miembros restantes del consejo. Tony tenía razón. Los alienígenas no mostraban signos de ira ni irritación. Su postura y movimientos denotaban puro miedo. ¿Pero por qué?, susurró Lisa. Juan no. Incluso armado. Simplemente estaba allí de pie. En el centro de la cámara, Juan pensaba lo mismo. Había asistido a reuniones diplomáticas antes.
Nunca había visto a los extraterrestres reaccionar así ante los humanos. Normalmente, otras especies sentían curiosidad por los humanos o a veces les molestaba su franqueza, pero este nivel de miedo era completamente nuevo. El canciller Vestar volvió a hablar. Sus escamas oscilaban rápidamente entre el púrpura y el rojo. El capitán Juan Bexar dijo: el Consejo desea comprender la doctrina militar humana. ¿Por qué sus fuerzas destruyeron por completo las flotas atacantes? ¿Por qué no las inutilizaron o las obligaron a rendirse? Juan pensó en cómo responder. La pregunta le parecía obvia, pero era evidente que el Consejo veía las cosas de otra manera. Las 4 especies atacaron nuestras colonias sin previo aviso, dijo Juan lentamente. Atacaron a la población civil, incluyendo familias y niños. Cuando alguien ataca a civiles humanos, nuestra respuesta es detenerlo permanentemente. Una oleada de lo que Juan solo pudo describir como pánico recorrió a los miembros restantes del Consejo. Varios representantes más abandonaron la Cámara inmediatamente. Pero, sin duda, llegó una voz temblorosa de uno de los insectos voladores. Seguramente hay reglas de guerra, límites a la violencia, maneras de mostrar compasión. Juan lo consideró. Claro que hay reglas. Los humanos siguen muchas reglas de guerra cuando luchan contra otros humanos. Pero cuando los extraterrestres atacan a niños humanos, las reglas cambian. La cámara estalló en caos. Sonaron más alarmas. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Al menos 20 miembros más del Consejo huyeron. Las barreras de energía que rodeaban a los que quedaban eran ahora tan gruesas que Juan apenas podía distinguir sus siluetas. ¿Qué reglas cambian?, preguntó Bexitar, su voz apenas audible a través de las barreras mejoradas. Cuando amenazas a familias humanas, Juan simplemente dijo: no luchamos para demostrar algo. No luchamos para enviar un mensaje. Luchamos para asegurarnos de que nunca vuelvas a amenazar a nuestra gente. El silencio que siguió fue completo. Nadie se movió. Nadie habló. Juan podía oír los latidos de su propio corazón en la silenciosa cámara. Finalmente, una vocecita llegó desde algún lugar cerca del techo. Pertenecía a uno de los peludos representantes seerianos. ¿Te refieres? La voz chilló. ¿Te refieres a que los humanos luchan para matar? Juan asintió. Cuando protegemos a nuestra gente, sí, luchamos para matar. La última docena de miembros del Consejo que quedaban en la cámara se fueron a la vez. En 30 segundos, solo quedaba el canciller Bexar, oculto tras barreras tan gruesas que era solo una sombra. En la galería superior, el embajador Caín se giró hacia Tony Martínez. Creo que empiezo a entender lo que está pasando aquí, dijo en voz baja. ¿Qué quieres decir?, preguntó Tony. No creo que les teman a las armas humanas, dijo Lisa. Creo que le temen a la naturaleza humana. La doctora Elizabeth Hayes estaba sentada en su laboratorio de investigación en la Tierra observando la sesión del Consejo a través de una transmisión de video en vivo. Como una de las principales expertas de la humanidad en biología alienígena, había pasado años estudiando las diferentes especies del Consejo Galáctico. Ahora, mientras observaba cómo la cámara se vaciaba presa del pánico, las piezas de un enorme rompecabezas comenzaron a encajar. Elizabeth abrió rápidamente sus archivos de investigación. Extrajo datos biológicos de todas las especies que pudo ver huyendo de la cámara. Caterianos, texarios, ceterianos, los Vescali voladores, los Yesti anfibios. Empezó a comparar sus historias evolutivas. Sus manos se movían rápidamente por la computadora. Los datos fluían por múltiples pantallas, gráficos de evolución, escaneos biológicos, estudios de comportamiento. Tras 30 minutos de análisis rápido, Elizabeth sintió que se le helaba la sangre. Contactó de inmediato con el embajador Caín a través de un canal de comunicación seguro. Lisa, necesitas escuchar esto ahora mismo, dijo Elizabeth con urgencia. En la galería sobre la cámara del Consejo, Lisa Caín recibió la llamada en su dispositivo personal. Adelante, doctora.
¿Qué encontró? He estado analizando los datos biológicos de todas las especies del Consejo, dijo Elizabeth rápidamente. Lisa, todas las especies que acaban de huir de esa cámara evolucionaron como animales de presa. Todas y cada una. Lisa sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir? Los caterianos evolucionaron a partir de pequeños reptiles que fueron cazados por enormes depredadores voladores en su mundo natal. Los zafirianos son básicamente conejos espaciales. Vivían en madrigueras subterráneas para esconderse de los cazadores en manada. Los texarios desarrollaron sus caparazones de cristal para protegerse de los depredadores de silicio que podían derretir la materia orgánica normal. La voz de Elizabeth se aceleraba. Según explicó, los Vexali voladores evolucionaron para mantenerse en el aire constantemente porque los depredadores terrestres de su mundo podían saltar alturas increíbles. Los Yactai anfibios pasaron millones de años escondiéndose en pantanos de los depredadores terrestres. Sigan, dijo Lisa, aunque empezaba a comprender a dónde conducía esto. He revisado los archivos de las 200 especies del Consejo. Todas y cada una de ellas evolucionaron como presas. Desarrollaron inteligencia, tecnología y viajes espaciales específicamente para escapar de los depredadores en sus mundos natales. Lisa miró a Juan, solo en el centro de la enorme cámara. Solo el canciller Vestar permanecía, oculto tras barreras tan gruesas que apenas era visible. ¿Y los humanos?, preguntó Lisa, aunque ya sabía la respuesta. Los humanos son la única especie de depredador superior que ha logrado viajar por el espacio y unirse al Consejo Galáctico. Elizabeth dijo, piénsalo, Lisa. Nuestra vista frontal para rastrear presas. Nuestra resistencia para la caza persistente. Nuestras habilidades de coordinación en manada. Nuestras habilidades para fabricar herramientas, que comenzaron con armas. Somos literalmente la pesadilla evolutiva de todas las especies en esa cámara. Abajo, en la cámara del Consejo, Juan estaba cada vez más preocupado por la falta de respuesta del canciller Vexar. El líder alienígena había permanecido en silencio durante varios minutos. «Canciller Vexar», gritó Juan. «¿Sigues ahí?» Una voz débil atravesó las gruesas barreras. «Sí, humano. Estoy aquí. ¿Puedo preguntarte algo?», dijo Juan. Incluso esta simple pregunta hizo que las barreras de Vexatar se tensaran y se fortalecieran. «Puedes preguntar. ¿Por qué todos me tienen tanto miedo? Vine aquí desarmado. No he amenazado a nadie. Solo intento responder a tus preguntas sobre las guerras fronterizas». Hubo una larga pausa antes de que Vexar respondiera. «Capitán Juan. Su gente nunca explicó al Consejo qué son los humanos». Juan estaba confundido. «¿Qué somos?» «Proporcionamos datos biológicos completos cuando solicitamos ser miembros del Consejo. Todo sobre la biología, psicología, cultura e historia humana está en tus archivos». «¿Pero explicaste qué significaba?» La voz de Vexar era apenas un susurro. «¿Qué? ¿Qué significaba? ¿Qué son depredadores?», dijo Vexar. La palabra pareció causarle dolor físico al hablar. «Asesinos natos». La expresión de Juan cambió al comprender. ¿De eso se trata? Nos tienen miedo porque evolucionamos como depredadores. El silencio que siguió fue ensordecedor. En su laboratorio en la Tierra, la doctora Elizabeth Hayes estaba recopilando más datos. Volvió a llamar al embajador Caín. «Lisa, la cosa empeora. Estoy revisando los archivos culturales. Todas las especies del Consejo tienen leyendas e historias sobre monstruos que las cazan. Criaturas con ojos que miran hacia adelante que las persiguen y las matan. Han pasado millones de años desarrollando tecnología específicamente para esconderse o defenderse de los depredadores. Y entonces aparecieron los humanos», dijo Lisa en voz baja. «Y entonces aparecieron los humanos», confirmó Elizabeth. «Imaginen que son una especie que ha pasado toda su historia evolutiva huyendo de los depredadores. Tus peores pesadillas son criaturas que cazan en manadas, usan herramientas y no tienen piedad con sus presas.
Entonces, un día, esas mismas criaturas construyeron naves espaciales y pidieron unirse a tu pacífico consejo. De vuelta en la cámara, Juan intentaba procesar lo que había aprendido. Canciller Vexar, los seres humanos somos depredadores. Sí, pero somos depredadores sociales. ¿Entiendes lo que eso significa? No, fue la débil respuesta. Significa que evolucionamos no solo para cazar, sino para proteger. Todo instinto humano de caza se corresponde con un instinto protector igualmente fuerte. Cazamos amenazas para nuestra manada, nuestra familia, nuestra comunidad. Juan dio un pequeño paso al frente. El movimiento hizo que las barreras de Vexar brillaran con fuerza. En las guerras fronterizas, Juan continuó, no atacamos a nadie. 4 especies invadieron el espacio humano simultáneamente. Amenazaron nuestras colonias, nuestras familias, nuestros hijos. Nuestra respuesta no fue una matanza sin sentido. Fue protección. Pero la eficiencia, susurró Vexar, la destrucción total de esas flotas. Cuando amenazas a la familia de un humano, dijo Juan con calma, no nos contenemos. No luchamos para demostrar nada ni para enviar una advertencia. Luchamos para acabar con la amenaza completa y permanentemente. Elizabeth Hayes buscaba frenéticamente en bases de datos históricas. Encontró lo que buscaba e inmediatamente llamó a la cámara. Embajador Caín, dijo Elizabeth. Necesito que les cuente algo sobre la historia de la humanidad. Lisa se puso de pie en la galería. Canciller Vexar, ¿puedo dirigirme a la cámara? Embajador Caín, respondió Vexar. Acérquese lentamente y anuncie sus movimientos. Lisa bajó con cuidado al suelo de la cámara. Cada paso hacía que las barreras de Vexar vibraran nerviosamente. Canciller, dijo Lisa al llegar al círculo central junto a Juan. El doctor Hayes ha descubierto algo importante sobre el malentendido entre nuestra especie. Hable. Vexar dijo que en la Tierra, los humanos coexistieron con muchas otras especies depredadoras. No las eliminamos. Aprendimos a vivir con ellos. A algunos, como los lobos, los domesticamos y los convertimos en compañeros. A otros, como los osos y los grandes felinos, simplemente los evitamos o los gestionamos mediante acuerdos territoriales. Lisa continuó. El concepto de guerra total es ajeno a la naturaleza humana. Solo usamos la fuerza total cuando nos enfrentamos a lo que creemos que es una amenaza existencial. ¿Amenaza existencial?, preguntó Vexar. Una amenaza a nuestra existencia, explicó Juan. Cuando 4 especies atacaron colonias humanas simultáneamente sin previo aviso, lo interpretamos como un intento de destruir a la humanidad por completo. Nuestra respuesta estaba diseñada para asegurarnos de que nadie lo volviera a intentar. En el silencio que siguió, las barreras de Vexar comenzaron a atenuarse lentamente. Por primera vez desde que Juan entró en la cámara, el líder alienígena era visible como algo más que una simple sombra. ¿Estás diciendo, preguntó Vexar con cautela, que los humanos pueden elegir no matar? Juan asintió. Los humanos eligen no matar todos los días. Vivimos juntos en ciudades de millones de habitantes sin violencia constante. Hemos tenido la tecnología para destruir nuestro propio planeta durante generaciones, pero elegimos no usarla. Entonces, ¿por qué?, preguntó Vexar, y sus escamas adquirieron un color que Juan nunca había visto. ¿Por qué vienes desarmado ante este consejo? Juan sonrió levemente. Porque no estamos aquí para cazar. Estamos aquí para hablar. Las barreras del canciller Vexitar seguían debilitándose mientras procesaba lo que Juan y Lisa le habían dicho. Por primera vez en la sesión, sus escamas mostraban un azul pálido que Juan no reconoció. Capitán Juan, dijo Vexitar lentamente. Si los humanos eligen cuándo matar y cuándo no, esto lo cambia todo. Juan asintió. Eso es lo que he estado intentando explicar. Pero debes entender nuestro miedo, continuó Vexar. Durante millones de años, todas las especies de este consejo han vivido con una regla básica.
evitar a los depredadores o morir. Lisa dio un paso adelante con cuidado. Canciller, ¿puedo pedirle que haga algo que podría ayudar a nuestras dos especies a entenderse mejor? ¿Qué pide? Que llame a algunos de los miembros del consejo que se marcharon. Que escuchen esta conversación. Creo que los humanos también deben comprender algunas cosas sobre su especie. Bexar guardó silencio un largo rato. Entonces su voz llegó a través del sistema de comunicación de la Cámara. Miembros del Consejo que se marcharon durante esta sesión. Por favor, regresen si están dispuestos. Los representantes humanos desean atender sus inquietudes directamente. Lentamente, algunos alienígenas comenzaron a regresar a la Cámara. Se movían con cautela, manteniendo sus barreras protectoras al máximo. Juan contó unos 40 representantes que regresaban. Eran muchos menos de los que habían huido, pero era un comienzo. Una de las primeras en regresar fue la miembro del Consejo Tezra, el ser de cristal cuyo cuerpo resonaba como música al moverse. Su barrera era tan gruesa que era difícil verla con claridad. Capitán humano, dijo Tezra, con la voz resonando como campanas distantes. Dicen que los humanos eligen no matar, pero su especie fabrica armas para entretenerse. Crean juegos donde el objetivo es eliminar oponentes. Les cuentan historias a sus hijos sobre cazadores y monstruos. Juan pensó en cómo explicar la cultura humana a seres que veían todo a través de la lente de depredador y presa. Tera, esas actividades ayudan a los humanos a aprender a controlar nuestros instintos depredadores. Cuando los niños humanos juegan a la caza, aprenden reglas. Aprenden cuándo cazar es apropiado y cuándo no. Otra voz provenía de las galerías superiores. Pertenecía a la miembro del Consejo Desra, una de las pequeñas y peludas aperianas que habían regresado. Pero los humanos cazan por placer. Desra chilló. Matan animales que no necesitan comer. ¿Cómo es que esto no es violencia sin sentido? Lisa respondió a esta pregunta. Desra, la caza humana tiene varios propósitos. Ayuda a controlar poblaciones animales que, de otro modo, podrían crecer demasiado y dañar su entorno. Proporciona alimento a las comunidades. Y sí, ayuda a los humanos a practicar habilidades que podríamos necesitar para protegernos. ¿Practicar para qué? Se oyó otra voz. Pertenecía a Yakti, una de las representantes de los anfibios. Practicar para proteger a los demás. Juan dijo, todo humano que aprende a cazar también aprende a ser responsable de la seguridad de su comunidad. La doctora Elizabeth Hayes seguía monitoreando desde la Tierra. Volvió a contactar con Lisa a través del canal seguro. Lisa, encontré algo más importante. Te estoy enviando datos sobre los mecanismos de defensa de las especies del Consejo. Lisa recibió los datos en su dispositivo personal y los revisó rápidamente. Abrió los ojos de par en par al leer. Canciller Bexitar, dijo Lisa. Acabo de recibir información que creo que explica por qué este malentendido ha durado tanto. Por favor, compártala, respondió Bexitar. Todas las especies de este consejo desarrollaron la misma estrategia básica de supervivencia: huir, esconderse o someterse a un depredador más poderoso. Estas estrategias funcionaron en sus mundos natales porque sus depredadores no eran inteligentes, continuó Lisa. Pero los humanos somos depredadores inteligentes. Podemos pensar, planificar y elegir nuestras acciones. Esto significa que también podemos elegir no cazar. Sin embargo, también significa que podemos reconocer los comportamientos de sumisión y responder a ellos. Juan empezaba a entender a dónde quería llegar Lisa con esto. Estás diciendo que han estado intentando someterse a nosotros y no lo hemos reconocido. Exactamente. Lisa dijo, Canciller, cuando los miembros del Consejo colocan barreras de energía alrededor de sus asientos, es un comportamiento defensivo. Sí, dijo Bexitar. Demuestra que reconocemos una fuerza superior y pedimos protección en lugar de conflicto. Y cuando mueven sus asientos del centro, demuestra respeto por el territorio de un ser más poderoso.
Juan se sintió fatal. Todos han intentado mostrarnos respeto y sumisión, y nosotros lo hemos interpretado como miedo y hostilidad porque los humanos no tienen comportamientos de sumisión. Lisa añadió, cuando los humanos nos encontramos con una fuerza superior, luchamos contra ella o negociamos con ella como iguales. No tenemos instintos que nos digan que nos sometamos. El cuerpo cristalino de Tezra resonó con lo que parecían campanadas de sorpresa. ¿Quieres decir que los humanos no pueden reconocer cuando otros se someten a ellos? Podemos aprender a reconocerlo, dijo Juan. Pero no es natural para nosotros. Hay que aprender. El miembro del consejo Tezra intervino de nuevo. Esto explica muchos malentendidos. Cuando los humanos se acercan directamente a nosotros sin mostrar sumisión primero, lo interpretamos como un comportamiento de caza. Y cuando muestran comportamientos de sumisión, respondió Lisa, lo interpretamos como miedo o antipatía. Tony Martínez había estado tomando notas durante toda la conversación. Ahora entendía por qué los diplomáticos humanos habían tenido dificultades para forjar relaciones con las especies del Consejo a pesar de años de esfuerzo. En la Cámara, el canciller Vestar tomó una decisión que sorprendió a todos. Desactivó por completo sus barreras protectoras. Por primera vez desde que Juan entró en la Cámara, el líder alienígena quedó completamente expuesto. Varios miembros del Consejo emitieron sonidos de alarma al ver lo que Bexatar había hecho. «Canciller», gritó Tezra. «¿Qué hace?» «Estoy probando algo», respondió Bexar. Empezó a bajar de su asiento elevado hacia el centro de la cámara. Juan observó cómo se acercaba el alienígena. Bexar se movía lenta y cuidadosamente, pero sin duda se acercaba. Juan pudo ver que este era un enorme acto de valentía por parte del líder alienígena. Cuando Bexar llegó al círculo central, se detuvo a unos 3 metros de Juan. Era la distancia más corta que ningún miembro del Consejo había alcanzado jamás con un humano durante una sesión oficial. «Capitán Juan», dijo Bexar. «Mi especie tiene una pregunta que nunca nos hemos atrevido a plantear». «Adelante», dijo Juan en voz baja. «¿Podría matarme ahora mismo si así lo desea?» La cámara quedó en completo silencio. Todos los alienígenas presentes estaban concentrados en la respuesta de Juan. Juan consideró la pregunta seriamente. Sí, probablemente podría. Varios miembros del consejo emitieron sonidos de angustia, pero Bexar levantó una mano para calmarlos. «¿Y tú por qué no?», preguntó Bexar. «Porque no quiero», respondió Juan simplemente. «No me has amenazado ni a mí ni a mi gente. Estás intentando conversar conmigo. ¿Por qué querría hacerte daño?» Las escamas de Bexar se tornaron plateadas, lo que Juan, según había aprendido, significaba profunda reflexión entre su gente. Esto es lo que nunca hemos entendido sobre las especies depredadoras. Bexar dijo, siempre asumimos que si un depredador pudiera matar, mataría. La idea de que un depredador pudiera elegir no matar, incluso cuando podría hacerlo fácilmente, es completamente ajena a nuestro pensamiento. Lisa se acercó a ambos. Y esto es lo que los humanos nunca hemos entendido sobre las especies presa. Asumimos que si alguien nos evitaba o actuaba a la defensiva, no le caíamos bien. Nunca nos dimos cuenta de que nos estaban mostrando respeto. Juan extendió la mano hacia Bexar en el gesto humano de saludo. Tal vez sea hora de que aprendamos a entendernos. Bexar contempló la mano ofrecida durante un largo instante. Juan pudo ver que el líder alienígena luchaba con millones de años de programación evolutiva que le decían que huyera de los depredadores. Finalmente, Bexar extendió su mano escamosa y tocó la de Juan. «Solo recuerda», dijo Juan con una leve sonrisa. «Los humanos han pasado miles de años aprendiendo a estrechar manos en lugar de gargantas». La cámara estalló en gritos de sorpresa de los miembros del consejo que observaban. Por primera vez en la historia galáctica, una especie de presa y una depredadora habían establecido un contacto pacífico como iguales. El apretón de manos entre Juan y el canciller Bexatar duró solo unos segundos,
pero su impacto en los miembros del consejo que observaban fue enorme. Los alienígenas que habían huido aterrorizados regresaban a la cámara. Mantenían activas sus barreras protectoras, pero regresaban. Juan y Bexar se apartaron, ambos conscientes de que acababan de hacer historia. Miembros del consejo, anunció Bexar, creo que hemos estado operando bajo un malentendido fundamental sobre la naturaleza humana. Capitán Juan, ¿estaría dispuesto a responder más preguntas? Por supuesto, respondió Juan. Más alienígenas volvieron a entrar en la cámara. Pronto, más de 100 representantes estaban presentes. Eran menos que la asistencia total original, pero era un avance. La concejal Desra fue la primera en hacer una pregunta. La pequeña y peluda seiriana seguía nerviosa, pero ya no chillaba de terror. Capitán Juan, si los humanos son realmente depredadores protectores, como usted afirma, ¿por qué la doctrina militar humana incluye algo llamado guerra total? Juan esperaba esta pregunta. La guerra total es una estrategia de último recurso que los humanos usamos solo cuando creemos que toda nuestra especie está en peligro de extinción. ¿Puede explicar este concepto?, preguntó Texura, con su cuerpo cristalino vibrando de curiosidad en lugar de miedo. La guerra total significa usar todos los recursos disponibles para derrotar por completo a un enemigo. Pero los humanos solo la eligen cuando creemos que la alternativa es la destrucción total de la humanidad, añadió Lisa. En las guerras fronterizas, 4 especies diferentes atacaron colonias humanas simultáneamente sin previo aviso ni declaración de intenciones. Para los humanos, esto parecía un intento coordinado de exterminar a toda nuestra especie. Yehai, el representante de los anfibios, habló. Pero seguramente había otras maneras de responder. Negociación, represalias limitadas. Juan negó con la cabeza. Cuando alguien ataca a niños humanos sin previo aviso, la negociación se vuelve imposible y las represalias limitadas solo enseñan a los atacantes que pueden volver a intentarlo más tarde con una mejor planificación. Así que eliminas las amenazas por completo, dijo Bexar. No era una pregunta. Eliminamos las amenazas existenciales por completo, corrigió Juan. Pero la mayoría de los conflictos no son amenazas existenciales. La doctora Elizabeth Hayes contactó a Lisa de nuevo con nueva información. Lisa, he estado analizando la historia militar humana. Comparte esto con ellos. Lisa recibió los datos y los revisó rápidamente. Miembros del consejo, tengo información que podría ayudarlos a comprender mejor la naturaleza humana. Continuó, en la historia de la humanidad, nuestra especie ha librado miles de guerras, pero los humanos solo han empleado estrategias de guerra total en contadas ocasiones, y siempre cuando creíamos que nuestra supervivencia estaba en juego. ¿Qué hay de otros conflictos?, preguntó Desra. La mayoría de los conflictos humanos son guerras limitadas con objetivos específicos. Los humanos prefieren derrotar a los enemigos sin destruirlos por completo porque entendemos que el enemigo de hoy podría ser el aliado de mañana. Juan asintió. Los humanos han aprendido que hacer la paz suele ser más útil que construir tumbas. Esta afirmación provocó una oleada de expresiones de sorpresa en toda la cámara. El concepto de moderación en la guerra era aparentemente nuevo para muchas especies del Consejo. Pero podrían destruir a cualquiera de nosotros por completo si así lo quisieran, se oyó una voz desde las galerías superiores. Juan levantó la vista y vio que provenía de uno de los representantes Bexali que volaban. Sí, dijo Juan simplemente. Pero ¿por qué querríamos hacerlo? El representante Bexali guardó silencio un momento. No entendemos esta pregunta. ¿Por qué querrían los humanos destruir especies pacíficas?, preguntó Juan. ¿Qué ganaríamos?, respondió el canciller Bexar. Durante millones de años, todas las especies aquí ha creído que los depredadores matan porque pueden. La idea de que los depredadores necesitan una razón para matar es nueva para nosotros. Lisa se dio cuenta de que habían llegado a un momento crucial en la discusión. Miembros del Consejo, creo que debemos abordar el verdadero problema.
No solo le temen al poder militar humano. Le temen a la naturaleza humana misma. Sí, Bexar admitió que sí. Entonces déjenme preguntarles algo, dijo Lisa. ¿Cuántos humanos viven en la Tierra ahora mismo? Aproximadamente 12.000 millones, respondió Rey. ¿Y cuántos de esos 12.000 millones son soldados? Rey hizo una pausa para calcular. Aproximadamente 50 millones. Así que menos de la mitad del 1% de todos los humanos son guerreros profesionales, dijo Lisa. ¿Qué creen que hace el otro 99,12%? Esta pregunta provocó una discusión silenciosa entre los miembros del consejo. Finalmente, Dexrow habló. Construyen cosas. Crean arte. Crían familias. Exploran el espacio. Buscan conocimiento. Exactamente. Juan dijo, la mayoría de los humanos pasan toda su vida sin matar nada más grande que un insecto. Somos capaces de ejercer la violencia, pero elegimos no usarla. Yactay intervino con una nueva pregunta. Capitán Juan, ¿por qué vino a esta sesión del Consejo sin armas? Juan sonrió. Porque traer armas habría enviado un mensaje equivocado. Cuando los humanos venimos en paz, venimos en completa paz. Pero usted sabía que estaría entre cientos de seres que le temen, dijo Bexar. Precisamente por eso vine desarmado, respondió Juan. Si hubiera traído armas, habría visto una amenaza. Al venir desarmado, les demuestro que confío en ustedes, no que me ataquen. Este concepto provocó otra ola de discusión entre los miembros del consejo. La idea de que un depredador pudiera confiar en sus presas era aparentemente revolucionaria. Capitán, se oyó una nueva voz desde la cámara. Juan miró y vio que pertenecía a una especie de la que no había oído hablar antes. El ser parecía estar hecho de ¿metal viviente? Sí, respondió Juan. Si los humanos son realmente pacíficos y están menos amenazados, ¿por qué otras especies les temen tanto? Juan reflexionó sobre esta pregunta detenidamente. Creo que es porque representamos algo nuevo en la civilización galáctica. Por primera vez, se enfrentan a una especie que podría destruirlos, pero decide no hacerlo. Y esta elección es permanente. El ser de metal preguntó, siempre y cuando no amenacen a los civiles humanos, dijo Juan. Sí, la elección es permanente. El canciller Bexar tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se dirigió al panel de control principal de la cámara y comenzó a apagar los sistemas de seguridad. ¿Qué están haciendo?, preguntó desalarmada. Estoy apagando los sistemas de defensa automáticos de esta cámara, anunció Bexar. Si los humanos pueden elegir venir aquí desarmados, entonces podemos elegir confiar en ellos. Varios miembros del consejo protestaron, pero Bexar continuó. Hemos pasado demasiados años temiendo a los humanos en lugar de colaborar con ellos. El capitán Juan nos ha demostrado que la fuerza humana puede usarse para proteger en lugar de destruir. Juan sintió el cambio en la cámara de inmediato. El aire mismo se sentía diferente sin el zumbido de los sistemas de defensa. Gracias, canciller, dijo Juan. Pero deberías saber que esto también cambia las cosas para los humanos. ¿Cómo?, preguntó Bexar. Ahora sabemos que las especies del Consejo nos han mostrado respeto todo este tiempo. Pensábamos que nos desagradaban, pero en realidad nos honraban. Necesitamos aprender mejores maneras de demostrar que apreciamos su respeto. Lisa dio un paso al frente. Propongo que establezcamos nuevos protocolos para las interacciones humanas en el Consejo. Los humanos necesitan aprender sus comportamientos de sumisión y respeto. Las especies del Consejo necesitan aprender que los humanos interpretan el acercamiento directo como amistad, no como agresión. De acuerdo, dijo Bexar de inmediato. Durante la siguiente hora, la sesión del Consejo se transformó en algo completamente nuevo. En lugar de un juicio, se convirtió en una reunión de planificación. Los humanos y las especies del Consejo comenzaron a trabajar juntos para establecer nuevos protocolos diplomáticos.
Cuando la sesión finalmente terminó, el embajador Caín presentó un informe a la Tierra que sería recordado durante siglos. Misión cumplida, transmitió. No solo mantuvimos nuestra membresía en el Consejo, nos convertimos en sus protectores. Y lo más notable, nos lo pidieron. Al salir de la cámara, Juan reflexionó sobre lo sucedido. Los humanos habían ingresado al Consejo Galáctico como la única especie que podía caminar desarmada entre los demás. No porque fueran inofensivos, sino porque su decisión de venir en son de paz tenía un significado real. Por primera vez en la historia galáctica, las especies depredadoras y presas intentarían construir una civilización. Juntos. Y en el centro de todo estaría la humanidad, sirviendo como guardiana y puente entre especies que jamás imaginaron que tal cooperación fuera posible. La razón por la que solo los humanos podían entrar desarmados al Consejo Galáctico no era su debilidad. Era porque eran la única especie lo suficientemente fuerte como para que su decisión de ser pacíficos realmente importara. Al final, la galaxia aprendió que el depredador más peligroso de todos era aquel que podía elegir no cazar.